Quiero que hagas algo muy simple ahora mismo. Tócate la camiseta, o tus vaqueros, o las sábanas donde duermes cada noche. Lo más probable es que estés tocando algodón. Es suave al tacto, es transpirable, es natural. La publicidad nos lo vende desde hace décadas como el tejido de nuestras vidas. Una fibra inocente, pura y blanca. Una nube que crece en la tierra bajo el sol. Pero la realidad histórica de esa fibra suave es áspera como una lija y oscura como el carbón. El algodón no es solo una planta, no es solo un cultivo agrícola. El algodón fue uno de los grandes motores de la economía mundial moderna, especialmente entre los siglos XVIII y XX. Fue el hilo conductor que conectó por primera vez a escala global la agricultura, la industria, las finanzas y el comercio internacional. Y para que ese motor funcionara a toda máquina, hizo falta combustible humano. El algodón fue un factor central, no el único, pero sí uno de los más poderosos en la expansión y consolidación de la esclavitud atlántica y más tarde del brutal comercio interno de esclavos en los Estados Unidos. Y fue por culpa de esta planta, aparentemente inofensiva, que inventamos las horribles fábricas de la Revolución Industrial. Esos lugares oscuros y ruidosos donde niños de 7 años perdían la infancia y a veces la vida entre engranajes. Fue uno de los cultivos clave dentro de un modelo de planificación soviético que contribuyó decisivamente al colapso del mar de Aral, provocando uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de nuestro planeta. Y paradójicamente fue esta misma planta la que un hombre pequeño y pacífico, Mahatma Gandhi, usó como arma política para desafiar al todopoderoso Imperio Británico, sin disparar una sola bala. Vas a ver que no es solo una flor. Vamos a tirar del hilo para ver qué hay realmente detrás de la etiqueta de tu ropa favorita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y prepárate, porque esta historia encoge al lavarla. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Empecemos con algo que parece sacado de un libro de fantasía o de un bestiario medieval. Imagina que eres un europeo en la Edad Media, año 1300. Tu mundo es áspero. Vives rodeado de lana, que pica, pesa y huele a animal mojado cuando llueve. Y también de lino, que es fresco pero se arruga con mirarlo y es carísimo de producir. Y de repente llegan comerciantes a través de la ruta de la seda, trayendo una tela nueva del lejano oriente. Es suave, ligera, blanca, brillante y se puede teñir de colores imposibles. Te preguntas asombrado, ¿de dónde sale esta maravilla? Y como nadie en Europa ha visto jamás la planta del algodón, la imaginación llena los huecos con mitos. En Europa circularon durante siglos relatos y grabados sobre el cordero vegetal de Tartaria. Era una mezcla fascinante de rumor comercial, malentendidos lingüísticos y folclore. Las ilustraciones de la época son increíbles. Dibujaban un árbol real, pero en lugar de frutos, tenían ovejas pequeñas, colgando de las ramas por el ombligo, sí, como si fuera un cordón umbilical. La leyenda decía que estas ovejas estaban vivas, pastaban la hierba alrededor del árbol mientras estaban colgadas, y cuando se acercaba la hierba a su alcance, la abeja moría. Y entonces los humanos iban a recolectar su lana para hacer tejidos. Suena estúpido hoy, sí, pero el lenguaje guarda secretos de esa época. En alemán, la palabra actual para algodón sigue siendo Baumwolle, que significa literalmente lana de árbol. La realidad botánica era menos mágica, pero la historia humana real era mucho más impresionante. El algodón no venía de ovejas vegetales, se cultivaba de forma independiente, en 2 puntas del mundo desde hacía 5000 años. En Mesoamérica, especialmente en el mundo azteca, ciertos textiles de algodón eran tan valiosos que se usaron como tributo y también como unidad práctica de intercambio. En los Andes, las culturas preincas ya tenían redes y ropa con algodón nativo, pero los verdaderos maestros, los magos de esta fibra, eran los habitantes de la India. Durante milenios, los artesanos indios desarrollaron una habilidad casi sobrenatural, hoy perdida en gran parte, para hilar y tejer el algodón a mano. Hacían telas tan finas, las famosas muselinas de la región de Dhaka, hoy Bangladesh, que se describían poéticamente como tejido de viento o rocío de la mañana. Las crónicas y tradiciones aseguran que estas telas eran invisibles si las mojabas en agua. Se cuenta que una pieza entera de varios metros podía pasar a través de un anillo de boda. Y aunque muchas de estas imágenes son literarias más que mediciones técnicas,
ilustran el nivel de perfección que habían alcanzado. Y Europa miraba estas telas con envidia y también con codicia profunda. Querían vestirse así, querían esa suavidad. Y en esa época, cuando Europa quiere algo con desesperación, la historia nos enseña que suele acabar muy mal para el resto del mundo. Así que avanzamos al siglo XVII. El mundo se está conectando. La Compañía Británica de las Indias Orientales empieza a importar masivamente estas telas de algodón indio. Las llamaban Calico, por la ciudad de Calicut o Koshikot, en la costa de Malabar, en India. A la gente en Inglaterra le encantaban. Eran baratas, higiénicas, coloridas y fáciles de lavar. Podías tener ropa interior limpia y suave por primera vez en la historia. Ojo, ¿eh? Y además podías tener cortinas estampadas. Pero esto desató una guerra comercial feroz. Los productores de lana ingleses, que eran el lobby más poderoso y antiguo del país, entraron en pánico. La lana era la columna vertebral de la economía inglesa. Y claro, gritaron: «Nos están robando el mercado. Nadie quiere nuestra lana picona. Esto es una invasión extranjera». ¿Y qué hicieron? Bueno, lo que hacen los poderosos cuando pierden en el mercado: cambiar la ley. Presionaron al gobierno. En 1700 y 1721, el Parlamento de Inglaterra aprobó los Calico Acts, las leyes del calicó. Fueron leyes proteccionistas brutales. Restringieron severamente la importación y el uso de calicós estampados para proteger así a la industria local de la lana y la seda. Hubo multas enormes, confiscaciones de mercancía en los puertos y se generó una enorme tensión social. Hubo episodios documentados de violencia y presión callejera, donde tejedores de lana atacaban en la calle a mujeres que se atrevían a vestir vestidos de calicó. Les arrancaban la ropa o las manchaban. La moda se convirtió en un crimen, pero la historia nos enseña que no puedes ponerle puertas al campo, ni frenar la demanda por decreto. Y es que la gente quería algodón, lo prefería. Así que los empresarios británicos, pragmáticos y despiadados, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Si no podemos vencer a los indios importando su tela, vamos a copiarlos. Pero no vamos a hacerlo a mano porque ellos son mejores y más baratos. Vamos a hacerlo con máquinas. Vamos a hacerlo más rápido, más barato, a una escala que nadie pueda imaginar. Y esta ambición egoísta, este deseo de dominar el mercado del algodón, fue la chispa principal que encendió la mayor transformación tecnológica de la historia. Sí, la revolución industrial. Estamos en Manchester, Inglaterra, mediados del siglo XVIII. Hasta este momento, hilar algodón era un proceso lento, doméstico y artesanal. Necesitabas una persona sentada frente a una rueca para hacer un solo hilo a la vez. Era el cuello de botella de la producción. Pero una serie de inventores británicos, obsesionados con la velocidad y el beneficio, cambiaron las reglas. James Hargreaves inventó la spinning jenny en la década de 1760, una máquina que permitía hilar varios hilos a la vez. Richard Arkwright patentó la waterframe, o hiladora hidráulica, poco después, usando la fuerza de los ríos. Y Samuel Crompton perfeccionó la spinning mule en 1779. De repente, una sola máquina podía hacer el trabajo de 10, de 50, de 100 personas. Y además la máquina no se cansaba, no paraba a comer, no dormía. Nacieron las fábricas, el sistema fabril. Y Manchester se transformó, pasó de ser un pueblo a ser Cotonópolis, la metrópolis del algodón. El cielo se volvió negro por el humo del carbón de las máquinas de vapor que llegaron después. Los ríos se tiñeron de púrpura o de rojo o de azul, según el color de moda de los tintes esa semana. Era el infierno en la tierra, ruidoso, sucio, pero producía una riqueza infinita para los dueños. ¿Y quién trabajaba allí? Bueno, pues para que el algodón fuera barato, la mano de obra también tenía que serlo. Hubo trabajo infantil masivo, en fábricas y en minas. Trabajaron niños muy pequeños y también muchos adolescentes. Las jornadas podían ser larguísimas, de 12 a 14 horas en ciertos periodos, especialmente antes de las reformas laborales del siglo XIX. Pero te preguntarás, ¿por qué niños? Bueno, porque eran baratos y dóciles, y porque eran pequeños. Podían meterse debajo de las máquinas en marcha, entre los engranajes giratorios, para limpiar las pelusas de algodón y arreglar así los hilos rotos. Sus dedos pequeños eran perfectos para la maquinaria delicada. Muchos perdían dedos, brazos o la vida, aplastados por los engranajes, y sufrían enfermedades pulmonares por respirar el polvo de algodón. Visinosis lo llamaban. El algodón barato que empezaba a vestir al mundo se pagaba literalmente con la infancia triturada de generaciones enteras de británicos. Pero había un problema: un cuello de botella gigantesco. Las fábricas de Inglaterra tenían un hambre voraz.
Eran monstruos que necesitaban comer y comer, necesitaban toneladas y toneladas de fibra de algodón crudo para alimentar así a las máquinas. La India ya no era suficiente. El Caribe no era suficiente. Necesitaban una nueva fuente masiva. Miraron hacia América del Norte, pero había un problema técnico, un problema biológico, un problema que impedía que el algodón americano fuera rentable, hasta que llegó un inventor de Connecticut y lo arruinó todo. Y aquí entra el villano accidental de nuestra historia, Eli Whitney. Año 1793, sur de Estados Unidos. El tipo de algodón que crecía bien en el interior del sur de Estados Unidos era el algodón de fibra corta, o upland cotton, pero tenía un defecto grave. Sus semillas eran pegajosas, verdes, y estaban fuertemente incrustadas en la fibra. Separar la pelusa blanca de las semillas a mano era una pesadilla lenta y dolorosa. Piensa una cosa, un esclavo trabajando todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, apenas podía limpiar medio kilo de algodón listo para hilar. Sí, solo medio kilo, no era rentable. Los costes de manutención de los esclavos superaban los beneficios. De hecho, a finales del siglo XVIII existían expectativas en parte del mundo atlántico de que la esclavitud pudiera reducirse con el tiempo. Muchos padres fundadores de Estados Unidos pensaban que la institución moriría por su propio peso económico. El tabaco había agotado las tierras y el algodón no daba dinero. Y entonces Whitney visitó una plantación en Georgia y escuchó las quejas de los granjeros. Y en unos pocos días, inventó la desmotadora de algodón, la famosa cotton gin. Era una máquina ridículamente simple, una caja de madera con unos rodillos y cepillos de alambre. Girabas una manivela y unos ganchos de alambre tiraban de la fibra a través de una rejilla, y las semillas demasiado grandes para pasar se quedaban atrás. Era magia mecánica. Ahora, un solo hombre girando la manivela podía limpiar 25 kilos al día. Y si conectabas la máquina a un caballo o a una rueda de agua, podías limpiar 500 kilos. Por lo tanto, la productividad se multiplicó por 50 de la noche a la mañana. Whitney pensó que su invento reduciría el trabajo humano. Se equivocó trágicamente. El cotton gin hizo que el algodón de fibra corta, que antes era basura, se convirtiera en el cultivo más rentable del planeta. Los terratenientes del sur vieron los números y se volvieron locos. Plantad más, plantad hasta el horizonte. Pero para plantar y cosechar más tierra, necesitaban más espaldas. Así que la demanda de esclavos no desapareció. Se disparó hasta la estratosfera. El precio de un esclavo se duplicó y se triplicó. El cotton gin reactivó la esclavitud y le dio una segunda vida económica y la convirtió en una industria masiva e inamovible. El algodón se convirtió en el rey, King Cotton, y el rey necesitaba súbditos encadenados. Entre 1800 y 1860, el sur de Estados Unidos se transformó. Pasó de ser una región agraria estancada a convertirse en una potencia económica global que rivalizaba con los imperios europeos. El valle del Mississippi tenía más millonarios per cápita que cualquier lugar de la Tierra, pero era una riqueza construida sobre un campo de concentración al aire libre. Para entender la magnitud del horror, tenemos que mirar los números fríos. Según el censo de 1860, justo antes de la Guerra Civil, la población total de esclavos en Estados Unidos era de 3.953.760 personas, casi 4 millones de seres humanos. Y de esa cifra masiva, la inmensa mayoría eran afroamericanos trabajando directamente en la agricultura y especialmente en el algodón. El algodón representaba más del 50% de todas las exportaciones de Estados Unidos. Era el petróleo de la época. Y el dato más escalofriante: los cuerpos de esos 4 millones de esclavos negros tenían un valor de mercado, en dinero de la época, superior a todo el capital invertido en la industria manufacturera, los ferrocarriles y los bancos de Estados Unidos juntos. La economía americana se basaba en la propiedad de personas, y esto provocó una de las migraciones forzadas más grandes y tristes de la historia, el segundo paseo medio. Más de 1 millón de hombres, mujeres y niños esclavizados fueron vendidos desde los estados del norte del sur, Virginia o Maryland, donde sobraban, y marcharon encadenados en coffles, en filas, hacia el sur profundo, a los campos de algodón de Alabama, Mississippi y Luisiana. Vendido río abajo, se decía. Era una sentencia de muerte lenta porque las familias se rompían para siempre. El algodón es un cultivo cruel para el trabajador. No te deja descanso. Requiere arado en invierno, siembra en primavera, limpieza constante en verano y la temida cosecha en otoño. La cosecha es brutal.
Las cápsulas de algodón, cuando se secan y se abren, son duras y tienen puntas afiladas. Cortan las cutículas y los dedos como cuchillas si no tienes cuidado. Tenías que recoger kilos y kilos bajo el sol abrasador, arrastrando sacos de 30 o 40 kilos colgados del hombro. Se impuso el sistema de empuje, pushing system. Cada día te pesaban el saco y si no llegabas a la cuota mínima, el castigo era el látigo, sin excepciones. Y al día siguiente la cuota subía. Y el mundo entero era cómplice, no nos engañemos. Los bancos de Nueva York y Londres financiaban las plantaciones y aseguraban los cuerpos de los esclavos. Las fábricas de Inglaterra compraban toda la cosecha sin hacer preguntas morales. Tu tatarabuelo en Europa probablemente vestía una camisa barata hecha con ese algodón. Un algodón manchado de sangre invisible. El mundo moderno vestía esclavitud. Cuando estalló la Guerra Civil Americana en 1861, los dueños de esclavos del sur estaban arrogantes. Sí, súper arrogantes, porque creían que ganarían sin luchar. Su lógica geopolítica era que el algodón es el rey, y por lo tanto Inglaterra entrará en la guerra para defendernos, porque sin nuestro algodón sus fábricas paran, sus obreros mueren de hambre y su imperio colapsa. Y tenían razón a medias. Cuando la Marina del Norte, la Unión, bloqueó los puertos del sur, el flujo de algodón hacia Europa se detuvo de golpe. El mundo entró en pánico. Fue la primera crisis de materias primas global de la historia moderna. Se la conoce como la hambruna del algodón de Lancashire. En Inglaterra, las fábricas cerraron por falta de materia prima. Cientos de miles de obreros se quedaron sin trabajo y pasaron hambre real. Hubo disturbios. La economía se tambaleó. Pero sorprendentemente, y este es un momento de dignidad humana, los obreros ingleses, aunque se morían de hambre, apoyaron en su mayoría a Lincoln y al norte. Sabían que el algodón que tejían venía de la esclavitud y en asambleas masivas se negaron a apoyar a los dueños de esclavos. Pero el capitalismo no se detiene por la moral. Desesperados por encontrar fibra, los industriales británicos miraron al resto del mundo con avidez. Si no podemos tener algodón americano, lo sacaremos de otro sitio. Así que forzaron a Egipto y a la India a transformar sus economías enteras para plantar algodón a una velocidad vertiginosa. Hubo tala de bosques, desplazamiento de campesinos que cultivaban comida para obligarles a cultivar fibra. El mundo se reestructuró de golpe para que Europa siguiera teniendo ropa barata, creando dependencias coloniales y deudas. Unas deudas que durarían un siglo más. Y esto nos devuelve a la India. Recuerda que la India era la reina original del algodón, la tierra de las muselinas mágicas. Pero el Imperio Británico la había destruido metódicamente durante el siglo XIX para convertirla en una simple granja de materias primas. El sistema era perverso y circular. Los ingleses obligaban a la India a cultivar algodón y vendérselo barato. Se llevaban ese algodón a Manchester, hacían ropa con sus máquinas industriales y luego volvían a la India y obligaban a los indios a comprar esa ropa británica. Destruían a los tejedores locales con impuestos y prohibiciones. Era un robo a escala continental. La India ponía la materia prima y el dinero. Inglaterra se quedaba el beneficio industrial. Hasta que llegó un abogado bajito, con gafas redondas, envuelta en una tela blanca simple tejida a mano. Mahatma Gandhi. Gandhi entendió algo que nadie más vio. El algodón no era solo economía, era política, era dignidad. Y dijo a su pueblo: quemad la ropa inglesa. Lanzó el movimiento Swadeshi, autosuficiencia. Su mensaje fue revolucionario en su simplicidad. Hilad vuestro propio algodón. Haced vuestra propia ropa. Sed libres. La imagen de Gandhi sentado en el suelo, girando pacientemente la rueca de hilar tradicional, la jarja, dio la vuelta al mundo. No era un pasatiempo de abuelo nostálgico. Era un acto de guerra económica asimétrica. La rueca se convirtió en un símbolo central del movimiento de independencia y del Congreso Nacional Indio. Y aquí un matiz histórico, porque aunque la bandera oficial actual de la India adoptó finalmente el Ashoka Chakra, que es la rueda de 24 radios, la idea original y el símbolo político del movimiento de independencia siempre fue la rueca de hilar. Y es que Gandhi convirtió el acto humilde de hilar en un arma nuclear financiera. Si 300 millones de indios dejaban de comprar tela británica, el imperio quebraría. Y funcionó, mermó las arcas británicas, unió al pueblo indio en una tarea común y recuperó el orgullo nacional. El algodón, que había sido usado durante siglos para esclavizar,
fue usado por primera vez como herramienta de liberación. Pero el algodón tiene un defecto biológico terrible. Si se planta donde no debe, tiene sed, mucha sed. Es uno de los cultivos que más agua consume en el planeta. Y esto nos lleva al mayor crimen ecológico del siglo XX. Y es que la Unión Soviética también quería su propio oro blanco. Y en plena Guerra Fría querían ser independientes del mercado mundial textil. Y miraron hacia sus repúblicas de Asia Central, Uzbekistán y Kazajistán. Eran estepas desérticas, secas, no aptas para el algodón, pero tenían dos ríos enormes y antiguos que cruzaban el desierto, el Amu Daria y el Sir Daria. Y esos ríos alimentaban el mar de Aral. El mar de Aral era una maravilla natural, el cuarto lago más grande del mundo, tan grande como Irlanda. Tenía agua azul, puertos pesqueros propios, fábricas de conservas, playas turísticas y una vida. Pero los planificadores soviéticos en Moscú, con una arrogancia tecnológica total, dijeron: el mar es un error de la naturaleza. El agua que llega ahí se desperdicia evaporándose. Así que desviemos los ríos para regar el desierto y plantar algodón. Y construyeron canales inmensos, pero con mala ingeniería. La mayoría del agua se filtraba o se evaporaba antes de llegar a los campos. Y a corto plazo funcionó. Uzbekistán se convirtió en un gigante exportador de algodón. Pero el mar empezó a morir de sed. El drenaje masivo para irrigación se intensificó en la era soviética. En los años 60 empezó a bajar el nivel. En los años 80 se partió en dos. Y hoy el mar de Aral está reducido a menos de una cuarta parte de su tamaño original. Se ha fragmentado en charcos hipersalinos. Si vas allí hoy, verás una de las escenas más tristes y post-apocalípticas de la Tierra. Verás barcos oxidados enormes, varados en medio de un desierto de arena salada y tóxica, a 100 kilómetros de donde está ahora la orilla del agua. Camellos caminando bajo la sombra de barcos pesqueros. El viento levanta el polvo del fondo seco, pero ese polvo no es arena normal. Está lleno de sal. Sí, y también de pesticidas y de foliantes del algodón, unos componentes que se acumularon en el fondo durante décadas. El viento tóxico vuela y envenena a la población local, la población de Karakalpakstan, y las tasas de cáncer, tuberculosis, anemia y enfermedades respiratorias allí son altísimas. Destruyeron un ecosistema entero y la salud de millones de personas por camisetas baratas. Y bueno, ahora llegamos al siglo XXI, a tu armario. Te vas a una tienda de fast fashion en cualquier centro comercial y compras una camiseta por 5 euros. ¿Te parece un chollo? Es más barato que un café y un sándwich. Pero claro, alguien o algo está pagando la diferencia que tú te ahorras. El precio real nunca es 5 euros. El algodón moderno convencional es una bomba química, porque aunque el algodón ocupa una fracción relativamente pequeña de la tierra agrícola mundial, alrededor del 2,5%, concentra un uso desproporcionado de agroquímicos. Algunas estimaciones divulgativas cifran su peso en insecticidas y pesticidas en valores muy altos, cerca del 16% de los insecticidas mundiales. Es un cultivo sucio, adicto a los químicos, para sobrevivir al monocultivo. Y hablemos de agua. ¿Sabes cuánta agua cuesta hacer esa camiseta de algodón que llevas puesta? Una estimación muy citada, según metodologías de huella hídrica de la Water Footprint Network, sitúa en torno a 2.700 litros el agua asociada a una camiseta de algodón convencional. Eso es lo que bebería una persona normal durante 2 años y medio. En prendas más pesadas, como unos vaqueros, la cifra crece mucho. La literatura suele hablar de miles de litros. Estamos vaciando acuíferos y ríos para producir ropa que, en el modelo de moda rápida, a veces usamos 5 veces y tiramos. Y el fantasma de la esclavitud no se ha ido. Solo ha cambiado de sitio, se ha vuelto más opaco, porque hoy una gran parte del algodón mundial viene de la región de Xinjiang, en China. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos y evaluaciones de organismos internacionales han señalado el riesgo o evidencias de trabajo forzoso en cadenas vinculadas a esta región, afectando a la minoría uigur. Y varios países han impuesto restricciones comerciales por este motivo. Y las marcas de ropa a menudo no pueden trazar el origen de su hilo. La cadena de suministro es un laberinto diseñado para ocultar el origen, así que el oro blanco sigue teniendo manchas rojas invisibles. El algodón es fascinante. Biológicamente es solo una pelusa, una fibra de celulosa que la planta crea para proteger sus semillas y ayudar a que el viento las lleve lejos. La planta quería viajar, quería expandirse. Y vaya si viajó. Conquistó el mundo entero, redibujó los mapas de 3 continentes
Impulsó la revolución industrial, que nos dio la tecnología moderna y el confort. Provocó la guerra civil más sangrienta de América y motivó la esclavitud de millones de personas. Secó uno de los mares más grandes de Asia y ayudó a liberar a la India del colonialismo más grande de la historia. Es el tejido que nos conecta a todos, literalmente. Así que la próxima vez que te sientes por la mañana, tómate un segundo. Siente la tela entre tus dedos. Mira las costuras. Ese hilo conecta con la ambición del inventor L. Whitney, arruinado por el éxito de su propia máquina. Conecta con el dolor del esclavo en Alabama, mirando al sol poniente. Conecta con la paciencia de Gandhi girando su rueca. Y conecta con el pescador del mar de Aral, viendo su barco varado en la arena tóxica. La historia no está solo en los libros viejos y polvorientos de la biblioteca. La historia la llevas puesta sobre tu piel. Y ahora quiero hacerte una pregunta difícil y honesta que me pongas en los comentarios. Sabiendo todo esto, ¿estarías dispuesto a pagar el doble o el triple por tu ropa si te garantizaran al 100% que es algodón ecológico y ético? ¿O al final del día la economía de tu bolsillo es la que manda? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer el debate. Y si te has quedado impactado con el coste humano oscuro de los materiales que usamos a diario, tienes que ver el vídeo sobre la historia del caucho. Ahí verás cómo nuestra obsesión por los neumáticos de los coches llevó a un rey europeo a cometer atrocidades en el Congo que hacen parecer a la historia del algodón un juego de niños. Haz clic aquí para verlo. Y si quieres más historia e incluso más ciencia, puedes entrar en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo más contenido que no cuelgo aquí en YouTube. Te gustará. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y el conocimiento es esencial para la supervivencia, ya lo sabes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.